La mañanera de hoy fue una mañana muy interesante, debo decirlo, porque aparte de hablar de este pulso de la salud, se habló de Romero de Champs. Como bien decía mi querido Toñito en la emisión pasada, nosotros hemos estado muy pendientes del tema, no solamente porque nos topamos con un Romero de Champs, lo grabamos, investigamos con quién se estaba reuniendo y resulta que se sigue reuniendo con personal de Pemex. Y a través de esa denuncia, que se acordarán, fue mi querido Vicente Serrano a realizarla a la propia conferencia de prensa, ¿no? En donde se exhibe esto. Y terminan despidiendo, separando del cargo a Alejandro Cabrera, uno de los encargados, ¿no? Gerente de recursos humanos en Pemex. Si bien es cierto que a partir de ese momento nos hemos metido mucho al tema sindical, al tema de Pemex, no es la primera ni la última denuncia que nos ha llegado. Denuncias sobre el tema y sobre las irregularidades entre el sindicato y Pemex tenemos para tirar al cielo. Investigarlas, en eso estamos, porque hay quejas para tirar al cielo. Tenemos muchísimas personas que no están conformes con los contratos colectivos, que vienen arrastrando denuncias y como lo hemos platicado en este espacio en más de una ocasión, los abogados, ¿no? Abogados sindicales que han estado defendiendo estas causas nos argumentan que ellos sí han denunciado a Romero de Champs, que no es que no lo hayan renunciado, como el presidente insistió en la ocasión pasada que habló sobre el tema, sino que la Fiscalía General de la República, uno, no está haciendo su chamba y dos, hay todavía una protección por parte de Pemex o de los empleados de Pemex hacia las personas que están en el sindicato. Y esto no se nos hace raro, ¿no? En realidad, cuando estábamos investigando estos temas, platicamos con varios abogados laborales y ellos nos dijeron que lamentablemente no por el empleado, sino por el sistema charro, los sindicatos son los que mandan. Una empresa no puede llegar a instalarse nada más así como así. Prácticamente el sindicato es el que manda. Mientras que la empresa hace toda la burocracia y los trámites y el papeleo, es el sindicato quien decide a dónde, cuándo, cómo y por qué mueven a los empleados. Y si tomamos nuestra máxima, que también hemos hablado mucho de esa máxima en este espacio, que sin los empleados no hay empresa, bueno, ya se imaginan el poder que tiene. Ahora, pese a que ya existen algunos mecanismos de protección o de fiscalización. La realidad es que es un órgano con tanto poder que no tienen medida. Los sindicatos, pese a que tienen un órgano regulador que los fiscaliza, existe un miedo también por parte de las empresas. ¿Cuál es el miedo? Que si empiezan a fiscalizar, que si empiezan a hacer cuentas, que si empiezan a intervenir, acuérdense que el tema entre sindicatos y empresa es una relación que debe de existir entre ellos y el gobierno no debe de involucrarse más que para los temas que le compete. Pero lo que tiene que ver con el contrato colectivo y la fiscalización y todo esto es un tema que en una primera instancia se debe de arreglar entre sindicalizados y empresa. Y las empresas, por miedo a un paro laboral, por miedo a perder pues, ciertos arreglos a los que ya han llegado con los empleados o más bien con los líderes sindicales, no mueven un solo dedo y es ahí que se las arreglen ellos. De ahí parte que también se aprovecharon abismalmente del outsourcing porque era una forma indirecta de echarle la vuelta a los sindicalizados y contratar personal que no estuviera dentro de los gremios sindicales. Entonces, cuando vemos toda esta dinámica y cuando vemos el poder que goza, no nos debe de extrañar que no sea regulado, la neta. El problema acá es que aunque estamos totalmente de acuerdo en que hoy un Romero de Champs no va a poner su renuncia voluntariamente a fuerza de Pemex, Pemex le ha permitido muchas cosas. Y ojo con esto. Volvemos al tema en donde lo voy a decir y aunque muchos se enojen, es la realidad. ¿Por qué el presidente López Obrador tiene que meter mano para arreglar los problemas de los que se entera de forma diaria y ordinaria el director de Pemex? Porque no me van a decir que Octavio Romero Oropesa no sabía que Carlos Romero de Champs estaba de vacaciones como trabajador activo, porque así se lo permitía el contrato colectivo. Ahora resulta que Octavio Romero no sabía. ¿Quién es el director de Pemex? El presidente es el presidente y por supuesto que tiene injerencia, pero en una primera instancia, seamos objetivos, seamos racionales. En una primera instancia, ¿qué no se supone que si Octavio Romero Oropesa, director actual de Pemex, está viendo que existe esto que es completamente inmoral, no porque sea ilegal, porque el contrato se lo permite, sino que es inmoral porque hablamos de un personaje señalado, investigado y demás?
que se le permita, solo para que esté tranquilo, y que no le avisa al presidente. Entonces, ¿para quién trabaja Octavio Romero Oropesa? ¿Por qué tenemos que irlos a acusar con el presidente para que hagan su trabajo? Esa siempre ha sido mi crítica y mi queja. ¿Por qué tenemos que ir a acusar a estos personajes con el presidente para que medio le hagan la chamba, para que medio ubiquen de qué se trata, para que medio... ¿Por qué tenemos que estar en esta situación? Siempre ha sido mi crítica, la neta siempre ha sido mi crítica. Pero para los que no vieron la mañanera y se están despertando apenas, o los que quieren un resumen ejecutivo, vamos a ver y escuchar este clip, ¿no? Este primer clip, en donde el presidente López Obrador habla sobre esta renuncia voluntariamente a fuerza, que porque sí fue voluntariamente a fuerza y no tengo nada en contra de eso, lo celebro, no somos como el reportero de Reforma del que ya hablaremos más adelante, nosotros sí celebramos que lo haga, lo que no celebro es que tenga que hacerlo el presidente cuando el primero que se entera es Octavio Romero Oropesa y está en control del señor poderlo hacer. No entiendo por qué ni siquiera le informó. Yo voy a seguir teniendo críticas con eso, pero al menos vamos paso a pasito. Así que vamos a ver, escuchar cuando el presidente López Obrador pues le dice a la gente que ahora sí que permítanme, les informo que Octavio Romero, digo, ese no, ¿verdad? Que Carlos Romero de Champs va a presentar su renuncia como trabajador activo de Pemex para dejar de andar en vacaciones pagadas hasta el 2024. Creo que el director de Contralínea, Miguel Vadillo, planteó algo que yo no sabía, que el anterior dirigente sindical de Pemex, Romero de Champs, estaba de vacaciones, que argumentaba que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones y que de acuerdo al contrato colectivo tenía ese derecho de utilizar todas sus vacaciones anteriores, acumularlas, y que esto le permitía estar de vacaciones hasta el 2024. Ese fue el planteamiento de Miguel Vadillo. A mí me extrañó, porque no tenía yo conocimiento, pero así era, en efecto. Muy buen trabajo de investigación periodística. Entonces, iba a estar hasta el 24, pero además como trabajador activo. Vadillo planteó que eso sí no podría sostenerlo, que buscaban mantenerlo en activo porque terminando nuestro gobierno iba a regresar a la dirección del sindicato, que ese era el plan político. Eso sí, yo no lo puedo afirmar. Lo que sí hice fue indagar sobre este asunto y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que aunque
fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Entonces, aprovecho para informar sobre este asunto. ¿Tendría que derivar esta salida de Romero de Champs en términos del propio sindicato, de la propia empresa e incluso de posibles investigaciones en contra de este personaje? Ya eso ya corresponde a la Fiscalía y a los ciudadanos que tienen interpuestas demandas o denuncias. Ya ese es otro asunto. Este tipo de casos, tanto los pagos a comisionados como... A ver, vamos por partes. Veo por ahí algunos comentarios en donde dicen, Meme, estás mal, ¿por qué Pemex? ¿Por qué Octavio Romero debería de saber si está de vacaciones o no? Ojo acá. Si bien es cierto que no nada más Pemex debería estar enterado, también aquí debe estar enterada la Secretaría del Trabajo, porque estamos hablando de un contrato colectivo de trabajo entre una empresa del Estado, nada más les encargo, en una empresa del Estado y un grupo de empleados. Y no estoy en contra de los sindicatos, estoy en contra de la mala práctica de los sindicatos, de eso estoy en contra, de que sean tan poderosos y de que nadie puede tener un límite. Y así como ocurrió en algún momento con Antorcha Campesina, y así como ocurrió que no son sindicatos, son agrupaciones, pero son agrupaciones que han tenido recursos y que por esos recursos se han corrompido al nivel que se han corrompido. Por eso es en lo que estoy en contra de eso, no estoy en contra de la corrupción que ha permeado estos sindicatos. Y justo ahí va mi tema. ¿Cómo, de verdad ustedes creen que el director de Pemex no sabe sobre el contrato colectivo que firma con los sindicatos? Porque ya acuérdense que son dos sindicatos, ¿no? Petromex y el sindicato de toda la vida. ¿Neta? Y ahora, ojo, no estamos hablando de un chofer de pipa más, porque de hecho se supone que Carlos Romero de Champs es chofer, ¿no? Así es como entró Romero de Champs a Pemex siendo chofer. Entonces, no, aguántenme las carnes. No estamos hablando de un empleado más dentro de Pemex, estamos hablando del ex líder sindical, el que entró después de la quina y que estuvo ahí prácticamente toda su vida. Que mientras era líder sindical era senador, que mientras era líder sindical fue diputado. Pese a que eso está en contra, pese a que eso es ilegal, porque no debería. Se supone que si vas a ser político, te suspenden tus derechos en ese momento sindicales, o bueno, no estás cobrando, no estás obteniendo un goce de sueldo como sindicalizado, porque estás en un cargo político, y cuando terminas ese cargo político y regresas al sindicato, pues otra vez te regresan tus recursos. O sea, se supone que eso es lo que debe de pasar y no pasa. Y lo digo en presente. El contrato colectivo, las personas que están enteradas de los pormenores del contrato colectivo son Pemex, la institución, y sí, debería de estar enterado Octavio Romero Oropesa como director de la institución. La Secretaría del Trabajo, porque es la que firma, la que es garante, ¿no? De que se respeten los derechos de los trabajadores y de que se respeten, se supone que son los que están en medio del tema. ¿Y cómo es posible que ninguno de los dos supiera o moviera un dedo, de las condiciones en las que Romero de Champs estaba cuasi fugitivo, vamos a dejarlo así? ¿De verdad se la compran? Yo no me la compro. Y es más, me voy a poner del lado de los que dicen que no sabía Octavio Romero Oropesa y que Pemex sacrosanto señor del señor. Ok, va. Esta investigación, antes de que se le presentara al presidente López Obrador, que fuera el maestro Vadillo a la conferencia de prensa y se lo planteara, ya llevaba semanas circulando en medios. Nosotros hablamos de ella en más de una ocasión antes de que se le presentara al presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Medios nacionales ya lo habían retomado. No es como que no se supiera, y les explico por qué es esto. Si bien es cierto que
Pemex, ¿no? Ni organismo de gobierno ni empresa paraestatal debe de estar pendiente de lo que dicen los medios para solventarlo. La realidad es que al menos nosotros metimos solicitudes de información, que no creo ser la única que metió solicitudes de información para conocer este estatus y que hasta el momento no han sido respondidas. Y de eso sí deberían de estar enterados porque hay una unidad de transparencia, presuntamente, que es la que informa, ¿no? La que va dando cuentas de esto que no está funcionando o que no ha dado respuesta. Pero a eso súmenle que son notas que ya estaban circulando. No es como para que Octavio diga, no me enteré. A menos que viva en un mundo en donde no se esté informando y entonces no sabemos qué madres está haciendo Octavio Romero. Porque si no está informándose de lo que está pasando en México, si no se está informando de las notas que circulan sobre la empresa que dirige, entonces, ¿qué está haciendo? Me queda perfectamente claro que pudo estar muy ocupado, ¿no? Negociando estos tratos con Etileno 21, renegociando los contratos, me queda perfectamente claro. Pero, ojo, neta compran que no sabía Octavio Romero Oropeza, como para informarle al presidente, dejen ustedes que tomara la decisión, como para informarle al presidente. El presidente es el presidente de todos los mexicanos. Y vuelvo a mi queja inicial. ¿Por qué tenemos que ir a la conferencia de prensa a acusar de algo para que el presidente entonces nos resuelva? Sí, es cierto, estamos empujando el elefante reumático, pero hay funcionarios dentro de esta administración, como por ejemplo un Octavio Romero Oropeza, que solo lo vemos cuando tiene algo que presumir, pero cuando se trata de responder, cuando se trata de replicar, cuando se trata de dar la cara, no lo hace. Es como el fiscal, para que me entiendan. Es un símil. Solamente cuando tienen algo que presumir, algo que les favorece, es cuando entonces van y dan la cara. Si no, no lo hacen. Y al menos el fiscal todavía aguanta que le hagan preguntas y responde. Pero el director de Pemex, ¿de verdad se la compran que no sabía que Romero de Champs estaba de vacaciones? ¿Y que está legal en el contrato colectivo? Es más, hago un siguiente planteamiento. ¿Ustedes consideran que Pemex no está enterado de lo que hace el sindicato actualmente con Manuel Limón? Porque hoy el presidente López Obrador habló de que esta práctica ya no se iba a permitir, ¿no? El presidente López Obrador hoy dijo que ya no se iba a permitir que, pues algo que se permitía, ¿no? En el contrato colectivo pasado, que se tuvieran a los pues, dirigentes del sindicato siendo políticos, cobrando doble nómina. Bueno, se supone que eso es ilegal. Y sí está ocurriendo. ¿Con quién? Con Manuel Limón. Estoy revisando las votaciones de Manuel Limón. Estoy revisando ahora sí que todo lo que está presente, ¿no? Las listas es más, se las voy a compartir para que ustedes no digan que no. Mi querido Dave, te mando aquí una liga que te voy a pedir un favor enorme que me pongas en la pantalla. Porque lamentablemente, mis amigos, estamos hablando de un Manuel Limón que está buscando ser el actual dirigente del sindicato, ¿no? Está buscando la toma de nota, está haciendo campaña, trae todo el tema, ¿no? Trae todo el feeling. Ha fungido prácticamente como líder interino. Cuando se sale Romero de Champs, cuando deja el sindicato Romero de Champs, Manuel Limón es el que entró al quite. Manuel Limón también estaba en esa comida con Alejandro Cabrera cuando nosotros nos los topamos, que lo grabamos y demás. Y me causa mucha extrañeza, mis amigos, que hoy por hoy no ubiquemos qué es lo que ocurre y cuál es la preocupación. Eso que van a ver en pantalla, mis amigos, son las votaciones en las que ha participado Manuel Limón. ¿Y por qué hablo de las votaciones? Porque si el señor hubiera pedido de licencia como diputado, no habría votado el 10 de marzo. El señor sigue estando como diputado federal actualmente, pese a ser el líder interino, pese a ser el líder sindical interino, pese a estar buscando que se le otorgue esta toma de nota, que muchos han debatido entre que si ya se la dieron o no se la dieron, pese a que está en una campaña por ser líder sindical y ha fungido como el líder interino de este sindicato, el que tomó el lugar, el calientasillas de Romero de Champs, el señor sigue cobrando como diputado. Su última votación fue el 10 de marzo de este año, o sea, la semana pasada. ¿Y cuáles fueron las que votó? Votó el decreto por el que se expide la ley para la regulación del cannabis y votó en contra, y también votó
en contra de estos, en lo particular, por la ley del cannabis, los artículos reservados, votó completamente en contra. Para la ley de educación superior, que se votó un día antes, votó a favor. Pero es más, vámonos más atrás. ¿Qué hay sobre esta famosa ley de la reforma eléctrica? Es priista, votó en contra. La votación fue el 23 de febrero y el 23 de febrero él votó en contra de la reforma eléctrica, en contra de lo particular y en contra, por supuesto, en lo general, como buen priista. ¿A qué ha votado a favor? Votó a favor por reformas para la ley de energía en el campo, votó a favor por disposiciones para un equilibrio ecológico y protección de ambiente, no estuvo presente en un decreto para derogar disposiciones a la ley del servicio militar. Estamos hablando de estos personajes, mis amigos, que pues son fieles a su ideología priista. El señor Manuel Limón sigue cobrando como diputado, sigue presente como diputado, mientras quiere ser el líder sindical formal, porque extraoficialmente lo ha sido. Y no porque sea él una eminencia, sino porque es el títere de Romero de Champs. Este personaje también, diputado federal, se reunió con Alejandro Cabrera, al que ya despidieron, que era gerente en el área de recursos humanos de Pemex. Así que no es como para que Pemex no esté enterado de lo que está pasando. Y si es real que no está enterado, entonces están haciendo un muy mal trabajo, porque están haciendo exactamente lo mismo que hacían las administraciones pasadas. Y de eso va mi crítica, de eso va la queja. No es en contra del presidente, es en contra de las dependencias, es en contra de los directores, de las cabezas altas que se supone deberían de estar haciendo algo completamente distinto y que no está ocurriendo. Por eso yo insisto, pese a que el reportero del Reforma pueda decir que no es ¿por qué presionan a Romero de Champs? A mí me encantaría que lo presionaran, pero para devolverlo robado. Me encantaría que presionaran a Romero de Champs, pero para que hable de todas estas irregularidades en las que participó, de cómo se robó las aportaciones de los sindicalizados. Me encantaría que el gobierno presionara para eso, pero saben que ese no es un tema del gobierno, ese es un tema de las autoridades competentes, que en su caso pues sería la Fiscalía General de la República, que aparentemente dice no tener elementos, ¿no? O no está cumpliendo con estas investigaciones en contra de Romero de Champs. Me sigo cuestionando a la secretaria del Trabajo y me sigo cuestionando al propio director de Pemex, porque es el presidente el que tiene que tomar acción. Entonces el presidente, aparte de ser presidente, es director de Pemex, y aparte de ser director de Pemex es el secretario del Trabajo, porque es él el que tiene que tomar estas decisiones. Cuando uno va a la mañanera y se lo informa es cuando entonces las cosas caminan. Ahí está la importancia de las conferencias de prensa. Es justamente ahí donde radica la importancia de las conferencias de prensa, pero yo no estoy de acuerdo con que sea así, y no porque no esté de acuerdo quiere decir que dejaremos de hacerlo en la mañanera. Ya hemos visto que es la única manera en la que las cosas avanzan, pero ojalá los directores, ojalá los secretarios, ojalá las dependencias per se hagan este ejercicio, el mismo ejercicio que hace el presidente López Obrador, lo hicieran ellos. Ojalá y se informaran. Existe un área de comunicación, pónganlos a trabajar, qué es lo que se dice de Pemex, qué es lo que se habla de Pemex, investiguen cuáles investigaciones hay, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si la empresa y la Secretaría del Trabajo no pueden hacer nada para mejorar lo que ocurre en el sindicato, entonces ¿quién lo va a hacer? El gobierno no puede. La Secretaría del Trabajo es un garante nada más. Es una relación entre empresa y sindicalizados. Y mientras sigan existiendo estas protecciones y amparos hacia, como que quieren taparle un ojo al macho en Pemex, a las irregularidades que existen dentro del área de recursos humanos, porque es ahí donde parte todo, en el área de recursos humanos, que es parte del sindicato prácticamente, es el brazo armado del sindicato en la empresa, mientras eso lo sigan permitiendo, no va a haber cambio absoluto. Y solamente estamos empujando un elefante reumático muy cansado y muy reumático. En algunos de sus comentarios nos están diciendo, Daniel, por ejemplo, eso sucede porque dentro de las dependencias del gobierno, empleados afines al PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Movimiento Naranja, boicotean las acciones del gobierno. Totalmente de acuerdo, está pasando.
Nina dice, sí es verdad, oigo decir que todo sigue lo mismo en todas las dependencias, que el presidente tiene la voluntad, pero los de abajo no quieren dejar las mañas. Por eso la mofa hacia el presidente. Acá dicen un saludo a todos ustedes, nos mandan más comentarios. A chingar a su 20 ese de Champs dice, Francisco, exactamente, los sindicatos siempre ven primero por sus intereses, casi nunca ven por el trabajador, hacen lo que hacen. Ahora, Arturo dice, ya no llames, meme, cuando tienes la oportunidad de hacer ninguna pregunta sobre este tema, dice Arturo Barroso. Cuando tengo la oportunidad, ahí les va, ese es un tema que siempre he querido tocar y lo he tocado, fíjense. Sí lo hemos tocado el tema. Yo le pedí al presidente que por favor fuera Octavio Romero Oropesa, la secretaria de Energía, y Manuel Barth a una conferencia de prensa, y es el momento en el que el presidente solamente los ha llevado y no me tocó ir cuando llevó a Octavio Romero Oropesa, para empezar. Cuando fue Octavio Romero Oropesa no me tocó llegar a la mañanera. Cuando fue el director de Pemex, el director de la Comisión Federal de Electricidad, no me tocó ir a la mañanera. Cuando fue el fiscal general de la República, no me tocó ir a la mañanera. Y no, no vamos diario. Hay personas que todavía creen que vamos diario. No, no vamos diario porque no se nos permite entrar diario. Por eso no vamos diario. Entonces, ese es un tema. Y ahora, cuando hemos ido, es un tema que se ha cuestionado, digo, lo vuelvo a mencionar y no es por treparse encima, pero de no haber sido porque nosotros publicamos el video, hoy tendríamos al mismo gerente en recursos humanos. Y cuando el presidente se le toca el tema, el presidente dice que no cree, que no pasa nada, que no es cierto. En cuanto a Octavio Romero Oropesa. Lo vuelvo a decir, amigos, y créanme, si ustedes vieran la cantidad de denuncias que nosotros luego recibimos para llevar a la conferencia de prensa mañanera, se sorprenderían. Te llevamos una agenda atrasada porque tampoco es garantía de que cuando vayamos nos toque la palabra. Eso se los digo también en serio. Y es un tema del que ya hemos expuesto en más de una ocasión. Entonces, antes de que por ahí empiecen, es que ¿por qué no lo ponen en la mañanera? Nada más les recuerdo, hay que tener un poquitito, tantitito más de memoria para que sepan qué es lo que también hemos hecho y cómo también lo hemos impulsado. Ahí nada más, les encargo, tantitito, tantitito.